Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Mestas, soy manager de la línea contable, es decir, a mi cargo están productos de la línea contable, que son el sistema de contact y contabilidad, XML en línea y bancos. El día de hoy queremos informar o darte a conocer precisamente lo que nosotros llamamos el secreto de la nómina digital. Es decir, qué hay detrás de un CFDI de pago de nómina. Al final de cuentas, ese proceso que normalmente hacemos de calcular, detectar y analizar y cumplir es lo que decimos, bueno, al timbrar. Pero realmente este cambio o esta situación no solamente es al timbrar, y el día de hoy me gustaría que lo fuéramos descubriendo precisamente qué hay detrás. Por eso dijimos el secreto de la nómina, qué es a lo que le está apostando precisamente el SAT para analizar y obtener de esto. Entonces, que veamos no solo al timbrado de la nómina como un proceso en el cual se cumple en el momento que yo le digo timbrar y me regresa un UID. Al final de cuentas, aquí lo que decimos es donde empieza precisamente este secreto, donde empieza el análisis de esta nómina digital, esas revisiones electrónicas que el SAT está haciendo, cambios en la guía de llenado, un año 2019 que pensábamos que no iba a haber cambios fiscales, pues la sorpresa es que sí los hay y son cambios muy importantes que tenemos que tener en consideración al momento de emitir un CFDI de pago de nómina. Cambios en salarios mínimos, digo, creo que al final alguien me puede decir, oye Arturo, pues el salario mínimo se generó a principios del año, amanecimos con una noticia en la cual había un impulso en frontera norte y creo que hemos trabajado mucho en ese sentido, en la comunicación de este estímulo fiscal, que entre ellos tiene que ver el salario mínimo. También se determinó cuál es el LUMA para el 2019, pero queremos ver cuál es el impacto, qué es lo que está pasando con esto, cuáles son las afectaciones, porque al final hay revisiones, como lo decíamos. Y un tema con el creo que corona precisamente este secreto de la nómina es las inconsistencias detectadas por la autoridad. Una serie de correos electrónicos que han estado llegando a nuestros contribuyentes, a los usuarios, a los patrones, diciéndole, oye, hay algo con tu nómina que no me está cuadrando y precisamente tienes que considerar todos estos puntos anteriores para que podamos identificar esas inconsistencias. Y todo nace, les decía yo, por el tema de la nómina digital. No sé si recuerdan, durante el 2017 estábamos trabajando con el tema del CFDI de nómina, sin embargo el SAT empieza una campaña muy interesante y muy importante en la cual dice, 2017 le da la bienvenida a la nómina digital. No sé si recuerdan esto, si las personas que están en esta charla ya estaban trabajando con las nóminas o con CFIs de nómina, pues aquí nos brincó un tema en el que decíamos, oye, ¿por qué el SAT me dice bienvenida a la nómina digital? Si al final de cuentas vengo timbrando la nómina desde hace tiempo. ¿Por qué al final el SAT está diciendo bienvenida a la nómina digital? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué al final está revolucionando todo esto de la nómina digital? Y le dan la bienvenida al tema del complemento 1.2, donde al final de cuentas el saldo que dice es, yo quiero recibir información de calidad. Creo que el CFDI de pago de nómina es tan rico que debe de venir información que me ayude a determinar todo de un trabajador. Por eso necesito pedir la información y que la información sea congruente. La información debemos de tenerla con esa congruencia, con esa calidad, porque lo que decía el SAT, la nómina que yo estoy recibiendo no tiene calidad. ¿Cómo es posible que no me sume y no me cuadre el total de percepciones con lo total grabado malo exento, no me está cuadrando con el total de percepciones, que no entienda qué se está pagando aquí al trabajador? Pues la realidad es que el CFDI antes del complemento 1.2 tenía inconsistencias. Hoy el complemento 1.2 tiene tantas consistencias que le ayuda precisamente al sistema, a la autoridad de entender la operación. En el momento que recibe el CFDI, sabe lo que está pasando. Les comentaba que la nómina o el CFDI de nómina, de pago de nómina, es uno de los comprobantes más emitidos. O sea, si yo pongo en la balanza como proveedor autorizado de certificación que soy, es decir, como PAC, que es computación en acción a través de su empresa más facturación, si yo pusiera sobre la mesa y diría, ¿cuántos CFDIs de nóminas emito? La realidad es que emito más CFDI de nóminas que facturas o REP juntos.
Es decir, es tan importante el volumen de operación de la nómina, inclusive en México, la mayor cantidad de los CFDIs, alrededor de 11,000 de CFDIs por minuto se timbran en México y la mayor parte es de la nómina. No te puedo decir un porcentaje, pero es decir, es mayor el número de empleados. Y aquí es donde viene entonces el tema importante o el tema clave precisamente para entender por qué el SAT le está diciendo bienvenida a la nómina digital. Porque el recibo de nómina ahora lo que me da es un efecto fiscal, sí, ya lo sabíamos, me ayuda a verificar mi consistencia y el recibo de pago. O sea, yo puedo decir, esto es una constancia de un recibo de pago, me ayuda a entender que los importes son congruentes, que hay validaciones, pero sobre todo puedo identificar quién emite y quién recibe, es decir, al trabajador. Entonces, esa es la parte en la cual la nómina o atrás del CFI de la nómina empieza a gestar, empieza a tener información y empezamos a tener datos de mayor relevancia. Y específicamente un tema en el cual creíamos lejano, decía adiós a la declaración. O sea, una de las premisas básicas con el CFI de pago de nómina es decirle adiós a la declaración. Artículo 9, fracción 10 del impuesto sobre la ley de impuesto sobre la renta me dice que precisamente la información que emana de un CFDI, pues va a sustituir a la declaración que se presenta. Prácticamente ya no es necesario presentar esto porque la información ya viene llenada precisamente del XML. Es de ahí donde tiene. No sé si recuerdan esta imagen, unas personas en su cama diciendo voy a declarar, es facilito. Desde la comodidad de su casa, desde su cama, ellos están presentando su declaración de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque la fuente de información es el CFDI. Ahí ya tiene toda la información, tiene todos los datos. De hecho, precisamente en conjunto del complemento de la nómina 1.2 y el anexo 20 3.3 le dan esa fuerza al CFDI de pago de nómina. Inclusive, y no es por decir que las cosas no estén bien, pero le da tanta fuerza que con la nómina sí logra automatizar la declaración, cosa que, por ejemplo, aún no lo ha hecho con la DIOT. Para el tema de los contadores, es una declaración informativa de operaciones con terceros, donde las empresas dicen, este es el IVA que yo trabajé, puede ser que cobré y pagué durante el periodo y esta es mi declaración de IVA. Ya lo hemos platicado en otras charlas, ¿por qué no se automatizó? ¿Por qué seguimos viviendo con un DIOT? Tiene que ver por ahí con una facilidad para la emisión de REP, ese famoso videochat que se desaparece en un par de días después de que anuncian que hay una facilidad en la cual si el cliente te dice, sí te voy a pagar y te juro y te prometo que te voy a pagar con esta forma de pago y te voy a pagar de contado o en una sola exhibición o como sea pactado, y dice, no le emitas rep. Precisamente con esa facilidad rompe todo el esquema de poder identificar el momento de pago. ¿Por qué? Porque pues dice, no sé si realmente se pagó, por eso tienes hasta el día 17 para cancelar la factura. Pero ahí de fondo no tiene la automatización, que si lo contrapongo o lo comparo, mejor dicho, con la nómina, ahí la tiene perfectamente. O sea, al final de cuentas, ahí tiene los datos a la mano para decir, se le pagó al trabajador en tanto tiempo, qué periodo, cuánto y qué fue lo que se grabó, lo que se exentó. Tiene toda la información. Por eso sí decimos que declarar es fácil. La declaración es un tema muy fácil. Por ahí de noviembre, digo, haciendo un pequeño recorrido, pues bueno, ya emitimos nuestros FDIs 1.2, al final ya tenemos un ejercicio timbrado con el complemento de nómina 1.2 y por ahí de noviembre del año pasado nos sorprendió precisamente el SAT, y digo nos sorprendió porque algo que nosotros veíamos venir es, claro, va a automatizar todo, o sea, yo al final de cuentas veo que esto se va a automatizar. El año pasado, me voy a centrar un poco más al año pasado, el SAT nos presentó la declaración, pero nos la presentaba ya llena. En algunos casos tenía inconsistencias. Voy a hablar del caso particular que yo tuve. El caso particular que yo tuve es, me aparecieron recibos timbrados de otro patrón que yo ni conocía. Claro, tuve que ir ahí a levantar una situación, me acerqué a Prodecom, me ayudaron, el SAT, bueno, hice todo lo que tenía que hacer para decir, esos ingresos no son míos, yo no me hago responsable. Pero precisamente el SAT empezó a identificar que había prácticas que no tenían en el radar. A ver, ¿cómo es que una empresa
una empresa, que que emite recibos de nómina, que está, voy a poner un punto geográfico, yo estoy en el centro del país, en Guadalajara, y cómo es posible que una empresa en el sur del país le está pagando a este trabajador. Y entonces el SAT empezó a revisar que esta información no era de calidad y empieza a trabajar con esto. Por eso es importante que nosotros tenemos que identificar eso. Y el SAT dijo, oye, tienes razón. Por eso, ahora sí, el año pasado, en noviembre, lo que dice el SAT, te presento un simulador para la declaración anual. Y ahí decía, Arturo, te conectas y vas a identificar tus ingresos, pero los gastos que son deducibles. Puedes empezar a clasificar, puedes empezar a cuidar toda la información necesaria o que de alguna manera te va a servir precisamente para atender todos esos trabajos, porque decía, aquí lo que vas a hacer es poder cancelar, poder pedir que te vuelvan a emitir y todavía estás dentro del ejercicio para que sea para que sea considerado en tu declaración. Entonces es una parte bien interesante donde decir, oh, el SAT ya se está preocupando por la calidad de información de la declaración para que no pase lo del año pasado. Y entonces, ahora sí, dice este año 2019 que estás presentando la declaración 2018, es muy fácil. Ya lo puedes hacer, no tendrías inconveniente, toda la información está disponible para presentar la declaración. Técnicamente lo que dice el SAT, te avisé, te dije que estos eran tus ingresos, te dije que estos eran tus gastos que puedas hacer deducible, los pudiste haber clasificado, perfecto, ahí está tu declaración. En mi caso, voy a hablar precisamente de mi caso, yo clasifiqué en noviembre, llega mi proceso de declaración en este mes o mi tiempo de declaración, acepto mi declaración automática y pum, me tengo la declaración o presenté mi declaración. Entonces, creo que se ha agilizado mucho este tema y esa es la parte pues que vemos, la cara que está expuesta con el tema del CFI de pago de nómina. Esa automatización de la información que se puede, ah, que se puede obtener. Pero ¿qué hay detrás? Ese es el gran tema. ¿Qué hay detrás de esta digitalización? Alguien dice, oye, ¿y el SAT tiene la capacidad técnica para hacer la revisión? Mi respuesta es sí, sí tiene la declaración técnica, la información para poder hacer y revisar esta información. Tiene todos los datos, solo que hay que empezar a trabajarlos de una mejor manera para que nos den la información de calidad. Y aquí viene un cambio bien interesante. Primer cambio que les decía, parece que era un año no fiscal, sin embargo, ojo, fíjense la fecha, 31 de agosto del 2018, se cambia la guía de llenado. Me gustaría poder entender e identificar con ustedes, digo, me quisiera hacer un pequeño ejercicio rápido, que me dijeran, voy a en el panel, todos pueden leer, ¿vale? Me gustaría que me dijeran cuántos identifican estos cambios en la guía de llenado. Es decir, ¿les hace sentido precisamente las nuevas claves agrupadoras, el tema del subsidio causado, el CURP genérica para trabajadores extranjeros, ¿sí? Pero el tema del régimen 13 o indemnización. Que me levantaran la mano los que dicen, Arturo, yo sí estoy consciente de eso, sí lo sabía, lo he trabajado. Entonces, a ver, un ejercicio breve que me digan en el chat, que levanten la mano todos los que sí conocían estos temas, ¿sí? Si la dejas abajo, lo que me da pie es, no tenía idea de estos cambios. No sé de qué me estás hablando, Arturo, vamos descubriéndolo, ¿me lo vas a explicar? Claro que sí, pero me gustaría que levantaran la mano. Y eso es un tema de mucha importancia porque de aquí emana todo el contenido de lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, por favor, en el panel, si me ayudan a levantar la mano, no veo que nadie la levante. A ver, nadie, si me ayudan precisamente a levantarla, que ya le unos que empiezan a levantar y empiezan a decirme dos cosas, o ellos sí me están atendiendo a la charla y los demás pusieron la sesión y están trabajando en otras cosas, o realmente no lo conocíamos. Y
esta es la parte interesante precisamente, dice Luis Felipe, no lo conocía. Y aquí Luis Felipe, digo, no es mal ejemplo, te voy a tomar a ti, por ser la persona que me pusiste, no lo conocía, pero te diría, precisamente es lo que vimos. El 31 de agosto el SAT dice, ¿sabes qué? Van a cambiar las maneras en las cuales estamos llenando el CFI de pago de nómina. Voy a agregar nuevas claves agrupadoras. La clave agrupadora, digo, lo voy a tratar de traducir en su sentido más puro y más cotidiano. A mí no me importa cómo le llamas a tu sueldo. Sueldo, sueldito, sueldote, sueldititito, como le quieras llamar. Lo voy a agrupar con una clave que se llama sueldo, rayas y jornales, para que cuando lo timbres yo sepa, para ti eso es un sueldo. Llámale como quieras. Remuneración del trabajador. Ah, pues así le quieres llamar, adelante, es un sueldo. Yo así lo identifico. Eso es la clave agrupadora. Lo que hace el sistema ahora, o el SAT, mejor dicho, pide hacer este cambio, es separar el concepto o el agrupador 51. La liga 51 es la manera en la cual podemos generar precisamente la clasificación de las gratificaciones, compensaciones, recompensas, toda la información que de alguna u otra manera nos está generando un pago de percepción. Entonces, eso es el tema del artículo del agrupador 51. La percepción 52 dice, espérame, esta es una percepción a un ex trabajador jubilado, pero que lo pagues en parcialidades, derivado de una resolución judicial, y el 53 cuando se lo pagas en una sola exhibición. Prácticamente lo que te diría es, estos cambios no tienen un impacto mayor que cuando le vas a pagar a un trabajador que ya está jubilado y que viene producto de un litigio o una resolución. Lo que vimos aquí es, pues bueno, a lo mejor no hay tanto, no hay tanto impacto. Ahí no hay tanta afectación, por así llamarlo. Sí, ahí es donde de alguna manera está generando este cambio. Con respecto a las deducciones, lo que dice el SAT, ahora la clave 102 es para la parte grabada que sale resultante de las gratificaciones o primas y pagadas a los ex trabajadores derivados de un juicio. Es decir, aquí ponme su parte grabada. En la percepción me dijiste cómo le pagaste, ahora dime cuánto le está grabado para el cálculo del impuesto. El artículo de la deducción 103 y 104 me habla precisamente de la parte grabada y exenta cuando se le paga en parcialidades. La parte 105, el agrupador 105 y 106 habla de lo exento y lo grabado, pero cuando se paga una sola exhibición. Digo, me fui muy rápido en estas dos diapositivas porque lo que te quería decir es, primer cambio, me afecta solo si le pago a un ex trabajador. Creo que el volumen de operación es el menos. Sin embargo, puede haber. Si en tu caso tienes ex trabajadores que están en un proceso de litigio o les pagaste después de haberlos ya jubilados, producto de estas percepciones que acabamos de ver, ojo, se debió de haber generado el CFDI con estas claves agrupadoras. Mi respuesta aquí sería, oye, ¿qué tendría que hacer? Cancela esos recibos y vuélvelos a emitir si lo hiciste con otras claves agrupadoras. Entonces aquí primer tarea, ya que tienes, o primer pendiente, por así llamarlo, es identificar si en tu empresa o en las nóminas que manejas tienes empleados o ex empleados que le has trabajado, que le has pagado resultante de un litigio o una resolución jurídica. Entonces, al final, esta es una situación que yo diría, la voy a poner con un menor impacto. Sin embargo, puede afectarme. Para el tema de otros pagos, se agrega la clave 001, que es el reintegro de ISR pagado en exceso, siempre que no se haya enterado al SAT. Importante, o sea, al final este tema es bien importante, lo vamos a empezar a desglosar más adelante, pero me genera una clave agrupadora para cuando le estás pagando o le estás reintegrando ISR que aún no ha sido enterado al SAT. Lo vamos a descubrir cuando se utiliza, pero ahí es donde nace esta agrupación
esta clave agrupadora. Esta también, la guía de llenado, nos hablaba de un cambio bien importante. Subsidio causado en el XML. Lo que nos dice la guía de llenado es que le tenemos que poner cuál es el subsidio causado que el trabajador generó o obtuvo o se le calcula en ese periodo. O sea, le tengo que poner cuál es el subsidio causado. Perfecto. Era un dato que ya aparecía en el XML. Sin embargo, este dato no aparecía en todos los casos. Había situaciones en las cuales el subsidio causado no se impactaba o no se impacta en el CFDI de pago de nómina, en el XML. Ojo, estoy hablando específicamente del XML. Y aquí eran dos caminos. El subsidio causado, cuando le corresponde subsidio al empleado y cuando no le corresponde subsidio al empleado. O sea, que al final de cuentas, lo que hacíamos o lo que hacía la guía de llenado anterior a esta del 31 de agosto, es decir, si al trabajador le corresponde impuesto, pues no le tienes que entregar subsidio. Le corresponde un subsidio, un impuesto y le generas el concepto de descuento con su clave de agrupadora. Si le vas a dar subsidio, le pones cuál es el subsidio que le vas a entregar con su clave agrupadora y hasta ahí todos éramos felices. Sin embargo, se dio cuenta que en el tema del cálculo anual no obtenía el subsidio causado que le correspondía al trabajador. Ojo, no el entregado, el causado. Y entonces aquí teníamos dos aristas. Cuando sí se le da el subsidio, cuando no se le da subsidio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La guía de llenado me dice, ponle siempre el subsidio al subsidio causado, sin importar le entregues impuesto de subsidio o le retengas impuesto. Y entonces, al final de cuentas, en este tema les decía, si lo vemos en estas dos aristas, cuando al trabajador le corresponde subsidio, es decir, le vas a entregar subsidio, le agregas la clave OP02. Es otros pagos 02 y es lo que estás diciendo, aquí está el subsidio trabajador. Los 50, 70, la cantidad de pesos que le resulte del cálculo del subsidio al empleo, aquí te lo entrego. Y dentro del concepto OP02 se agrega, esto ya es XML, se agrega el nodo que habla precisamente del subsidio causado, que en nuestro sistema es la deducción de 32. Es decir, aparecerá en el nodo el subsidio causado. Y esto era lo que todo el tiempo habíamos hecho. Este era el escenario que estaba cubierto por el SAT. Pero cuando hablábamos del subsidio, cuando no le correspondía subsidio, es decir, del lado derecho, ese lado que está como en color tinto, dice, se agrega el concepto OP02. ¿Qué es el OP02? Subsidio al empleo. O sea, otros pagos 02. Y se le pone el importe 01. Fíjense este trucazo que se aventó el SAT. ¿Por qué trucazo? Porque no se puede timbrar una cantidad con importe cero. Por eso dice, no pasa nada, agrégale el 001 centavo. 001, perdón. Ahí le estás dando precisamente ese centavo de subsidio al empleo. No es realmente un impacto que tenga que ver un subsidio al empleo. Sin embargo, lo que provoca con este cambio es que le vas a entregar de alguna manera subsidio y va a generar el nodo de subsidio al empleo. Por lo tanto, se va a ir el nodo o el campo subsidio causado. Es decir, en el XML se vería de la siguiente manera. Si lo vemos del lado derecho, viendo de frente a la pantalla, ahí me dice, le vamos a generar un subsidio al empleo de 64 pesos con 27 centavos. El concepto se llama subsidio al empleo y es la clave 39 con el otro pago 02. ¿Sí? Ahí está precisamente el decir, la clave agrupadora 02, que representa que es un subsidio. La clave de nuestro sistema es 39, se llama subsidio del empleo SP y el importe es de 64 pesos. Pero el subsidio causado es de 188.71. Esa parte todo el tiempo la hemos hecho. Pero cuando no le correspondía, ¿qué pasa? Le va a calcular el concepto OP02, que es subsidio al empleo, con un centavo, para que se impacte en el XML. Es decir, que ahora el XML va a traer dos nodos. El nodo de percepción, el nodo de subsidio al empleo, de impuesto, pero también el de subsidio al empleo porque lo estamos asignando forzadamente con ese centavo. Para que me diga, el subsidio al empleo es 0,1 con el concepto
ya vimos el 39, el agrupador 02, pero para que me ponga cuál es el subsidio causado, que es de 290.75. De esta manera, el SAT ya tiene en los XML el subsidio al empleo de cualquiera de los dos lados. Si lo tienes, le correspondió o no le correspondió. Porque esta información le faltaba para poder determinar un cálculo anual. Porque no identificaba cuál era el subsidio que le correspondía o el subsidio causado, porque no tenía toda la información. Por eso es que ahora el SAT pide esta información de calidad. Información impactar en el XML de la nómina. Ya es bueno en el sistema. Basta con que marques una casilla que se llama agrupar subsidio causado. Esa casilla lo que dice es, yo voy a agregarlo, ya sé que forzadamente cuando le corresponde subsidio, lo tengo por default. Cuando no, genero la clave o el pago de 1 centavo de subsidio del empleo, provoca que se genere el nodo y hay que marcar esa casilla. O había que marcar esa casilla. En este momento lo que decía el SAT, ojo, estoy hablando, la película es 31 de agosto del 2018. Decía, ya salió la regla, ya es oficial. Lo que digo es, tienes dos opciones, te dio una facilidad. Si tú tienes ya nóminas calculadas en 2018, lo cual era obvio en el mes de agosto, tú decía, puedes cambiar a esta nueva modalidad o no cambiar. Tú decides. Si decides cambiar, tendrías que cancelar todos los recibos del 2018 y volverlos a timbrar con esta modalidad. O te puedes esperar. ¿Cuándo? Hasta el 1 de enero de 2019. Esta charla la dimos el año pasado. El año pasado decíamos, tú decide, puedes hacer la cancelación, configuración de este campo y volver a emitir para que se agregue el nodo o decidir no hacerlo. ¿Cuáles eran las complicaciones? Lo único que se decía, yo lo que quiero es información completa. O sea, no quiero que me digas, a estos sí les expliqué el subsidio, a estos no. Y entonces el SAT se iba a hacer pelotas en el cálculo de ese trabajador, porque iba a decir, como sí tiene subsidio, aunque le corresponde impuesto, asumo que ese es el subsidio de todo el periodo. O sea, todos coludos o todos rabones. En ese momento, creo que las empresas lo que optaron pues me espero al 1 de enero. Pero obligatorio el 1 de enero. Segunda tarea, segundo pendiente, segunda ocupación que tienen a partir de que termine esta charla es, en tu empresa, ¿lo hiciste así? O sea, este subsidio causado está detallado en los recibos de pagos de nómina de tus trabajadores, suponiendo que de tu plantilla el 100% de tus trabajadores, voy a poner un número, un porcentaje, la mitad le corresponde impuesto, a esa mitad hay que ponerle el subsidio causado. La otra mitad no, puesto que ya lo hace el sistema por default. El XML ya venía programado así. La regla o la guía del complemento 1.2 ya lo traía. Pero en el tema del impuesto no lo tiene. Necesitas que tenga habilitada esta casilla precisamente para empezar a trabajar con la implementación, por así llamarlo, de este truco que hizo el SAT para poder explicar el subsidio. ¿Cuál es el impacto de no hacerlo? Que no estás cumpliendo, bueno, uno, no estás cumpliendo con la guía de llenado. Dos, no le estás enterando al SAT el subsidio causado del trabajador aun cuando le estés dando impuesto. ¿Cuándo lo vas a necesitar? Cálculo anual, es decir, para preparar tu información. Este seminario, si lo estás escuchando en una grabación, estamos el día 24 de abril, han pasado 4 meses, han pasado 2, 4, 6, 7 quincenas en las cuales pudieras llegar a tener esta inconsistencia. Primer consideración que te pediría que hicieras, identificar si le estás desglosando el subsidio causado a tus trabajadores, aun cuando no tengan. Ya lo vimos hace un momento dónde está el nodo para empezar a trabajarlos y empezar a generarlo. Si no lo has hecho, te pido por favor, contacta a tu distribuidor. Oye, estuve en una charla con Arturo Mestas, me habló de un cambio en la guía de llenado que tiene que ver con el subsidio y
que tengo que hacer este cambio, que es marcar la casilla, cancelar recibos de nómina y volverlos a timbrar para que se vaya el nodo correcto, para que se tenga la información. Pero de fondo hay cosas que hacer, cosas que analizar. Entonces, primer gran tarea, contacta a tu distribuidor en ese sentido. Si tu respuesta es, no lo conocía, yo no habilité esa casilla, tendremos problemas con las nóminas anteriores. Aquí lo voy a dejar en un suspenso. ¿Recuerdan cuál era el último tema de la charla? Era inconsistencias o correos de invitación del SAT a identificar inconsistencias de la nómina. Ahí platicaré precisamente qué genera o si genera una inconsistencia o qué es lo que está pasando en este sentido. Entonces, aquí la persona que me contestó, Ivette, en este caso, espérame un segundito, vamos a ir trabajando en eso. Por eso, quiero hacer como un recorrido por la parte del tiempo para decir, oye, esto salió desde el 31 de agosto, estuvimos haciendo una campaña fuerte de la cual tenías que cambiar este valor y pues de alguna manera lo debimos de haber hecho. Si hoy no lo has hecho, por favor, contacta a tu distribuidor inmediatamente. Régimen 13, indemnización. Otro cambio que tiene la guía de llenado es, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que cuando se finiquita un trabajador, se mezclan los importes. Se mezclan los importes del pago ordinario con respecto al pago por la separación. Y eso no me está dando la información correcta, porque yo no sé qué le estás pagando ordinariamente y qué le estás pagando por la separación. De fondo un cambio importante, pero también quiero saber el momento exacto en el cual le estás pagando por la separación. Porque una cosa es que le pagues el sueldo y otra cosa es que el finiquito todavía no se lo entregues, todavía no se timbre. Yo necesito saber los dos momentos, porque es una parte en la que va a identificar el SAT la fecha de pagos, pero también la fecha de último nómina timbrada al trabajador. ¿Para qué? Pues también en miras de construir una declaración anual, para poder identificar si este trabajador a lo mejor tuvo dos ingresos en el mismo año, cuáles tuve dos patrones, mejor dicho, en el año. No sé, toda la información que gira alrededor de las fechas de pago del trabajador. Entonces, este cambio lo que me dice es, se crea el régimen 13, indemnización o separación. Es decir, yo, Arturo Mestas, estoy contratado para computación en acciones, es mi empresa, y yo estoy con un régimen que puedo ser sueldos y salarios, puedo ser asimilados, cualquier régimen que yo pudiera estar con mi empresa. Toco madera y ojalá no sea el caso, pero si en un momento la empresa decide hacer la separación, o a lo mejor yo lo decido, pero no lo voy a dejar así, simplemente voy a decir, si se tiene que hacer un finiquito, lo que va a hacer ahora es el sistema es genero un recibo de nómina del sueldo, y ahí es donde se me va a pagar los días trabajados, pero se va a generar otro recibo por el finiquito. Por lo tanto, si hoy 24 voy a suponer que esto ocurre, yo recibiría mi sueldo de la segunda quincena del 16 al 24 en un recibo y tendría que tener otro recibo con las prestaciones, o digo, perdón, con el cálculo del finiquito que se está generando. Es decir, tener dos recibos. ¿Cuándo entró en vigor? 1 de enero del 2019. Entonces aquí, segunda consideración importante, es un cambio vigente, es un cambio que está, me gustaría, digo, hace un momento les pedí que levantaran la mano cuántos de ustedes este cambio, cuántos no lo conocían. Pues realmente, si no es estamos incumpliendo con la guía de llenado. No está separando esta información. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Respuesta sigue siendo la misma. Cancela el recibo, tendrías que hacer la separación para timbrar dos recibos. Importante, y les decía, van 7 quincenas, van 4 meses aproximadamente, 3 meses y medio, como lo queramos ver. Estamos ya casi a que termine el mes de abril, hablando de nómina. No sé, tú sabes tu proceso de nómina, pero si estás pagando finiquitos, tuviste que haber hecho la separación. Si estás pagando impuesto, o bueno, le estás reteniendo impuesto a tu trabajador, le tuviste que haber puesto el nodo de subsidio causado. Son dos cambios que entraron en vigor
y que de alguna manera, y conforme la pregunta que les hice en su momento, lo conocías, nos estamos dando cuenta que los usuarios no lo tenían tan claro. No sé qué ocurrió, no sé si estas invitaciones a eventos no te llegó, no sé si el cambio no fue tan importante y quedó ahí traslapado, si estábamos más pensando en cómo nos iba a ir con el cambio de poder el 1 de diciembre, no sé si el reflector se lo llevó el estímulo fiscal de región frontera norte, pero al final estos cambios los tenemos que hacer. Si tú los consideraste y los tienes trabajado, felicidades, estás cumpliendo. 2 palomitas en un tema de subsidio y en un tema de separación en el régimen 13 con la percepción. Otro cambio, ¿sí? Que tiene que ver, pues, precisamente que hace las claves agrupadoras. Lo que me dice ahora el SAT es precisamente cuáles son las claves agrupadoras que se pueden utilizar precisamente para este pago de finiquitos. Me dice, si vas a utilizar el régimen 13 y vas a pagar percepciones, que son prima de antigüedad, pago de separación e indemnizaciones, solo estas se pueden utilizar. Si vas a hacer deducciones, solo estas se pueden utilizar. Si son otros pagos, solo estos se pueden utilizar, salvo el caso 01, que puede ser el ISR reintegrado en exceso, que cuando no sea identificada la autoridad, o el 005, que también pues de ser del ejercicio anterior. Los explicaremos más a detalle este OP01 y OP005, ¿vale? Todavía no lo quiero develar tanto, pero lo que dice el SAT es, a ver, me vas a separar finiquitos y estas son las claves agrupadoras que pueden entrar en el tema del finiquito. Lo demás es ordinario. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en ese sentido, ¿vale? Y esos son los cambios, estas son las claves agrupadoras, que hoy te diría, no te preocupes, nuestro sistema con paquinóminas está actualizado, está disponible para poder trabajar con esto. Bueno, lo estuvimos disponible desde diciembre del año pasado, cabe resaltarlo. Otro tema muy importante tiene que ver con el salario mínimo y la UMA. Pues bueno, lo que decíamos es precisamente el día 17 de diciembre de 2018, en una plática que tiene ya nuestro presidente en función, López Obrador, lo que dice es que va a impulsar a la región frontera norte y habla precisamente de un plan en el cual se estimula a esa región, pero también afecta a toda la población y es homologando salarios mínimos. Por un lado dice, el salario mínimo general es de 102 pesos con 68 centavos y en región frontera 176 con 72 centavos. Y este es un salario mínimo que entra en vigor a partir del 1 de enero. Y bueno, pues este cambio parecía bastante sencillo. Pues sí, actualizó la tabla, el sistema por ahí también ya tiene un cambio en el cual homologamos nuestras zonas de salario, identificamos bien cuál era la zona fronteriza y sin problema empezabas a capturar. Hoy te diría, creo que este es uno de los cambios que menor impacto debió de haber tenido, porque normalmente en la nómina estamos acostumbrados a que cambie el salario mínimo y entonces pues estábamos buscando precisamente el cambio de salarios mínimos y se hizo en el sistema. Si no lo has hecho, bueno, sabes la respuesta en este momento, habría que hablarlo con tu distribuidor. Yo ahorita te puedo indicar dónde se actualiza para que tengas esta situación. Pero al final de cuentas, pues lo puedas trabajar. Me pregunta Guadalupe que para el tema de la separación del finiquito se puede hacer un periodo especial. Sí, sí lo puedes hacer. Sin embargo, puedes también hacerlo en el periodo normal. No es necesario que abras un periodo extraordinario por cada finiquito. No nos darían los periodos. ¿Sí? O sea, tú lo que haces en el sistema es decirle, voy a hacer un finiquito. Como está marcada la casilla de que vas a separarlos, automáticamente el sistema hace esa separación. Automáticamente el sistema separa precisamente el finiquito, no creando el periodo, solo creando ese sobrerecibo que a ti te interesa trabajar y que te interesa de alguna manera separar. ¿Vale? Y con el tema de la UMA, bueno, pues sabemos que aquí el INEGI es el encargado o el organismo que se encarga precisamente de determinar y calcular cuál es el UMA. Lo que dice es, a partir del 1 de febrero, la nueva UMA es de 84.49. ¿Qué significa? Que a partir de ese momento debíamos de empezar a hacer los cálculos y debemos de entender muy bien que este es un cambio que se ha provocado en los últimos años, donde el objeto de haber formalizado la
UMA es la separación, lo que llamaban ellos la desindexación de los cálculos a los impuestos que de alguna manera se calculan, ahora ya no se hacen con salario mínimo, sino se hacen precisamente con el UMA. Y entonces aquí teníamos que considerar el nuevo valor. La parte interesante de esto es vean cómo se separa la UMA del salario mínimo. Salario mínimo 84.49, digo, perdón, la UMA 84.49, el salario mínimo en el resto del país, bueno, en la zona general 102, en el salario mínimo fronterizo 76. Es decir, puede haber hasta un casi un doble de diferencia si estamos hablando en zona fronteriza. Si alguno de ustedes está en la región fronteriza norte o paga recibos de nómina, recibos de nómina, recibos de nómina, recibos de nómina en esa región, tendría que consultar el salario mínimo precisamente que aplica en ese momento. Si no, pues considerar el salario general. Pero que hay una diferencia. La diferencia, y aquí alguien que matemáticamente me ayude, 102.68, les doy tiempo para que abran su calculadora en el celular, en la computadora o en la mente, son contadores, no me van a fallar en ese sentido, 102.68 menos 84.49. ¿Cuánto me da? ¿Quién me ayuda precisamente a identificar esta diferencia? O sea, ¿cuánto es la diferencia entre el salario mínimo y el salario mínimo general y el UMA que aplique? ¿Quién me ayuda? 18.19. Ya me ayudaron, ya me dijeron el cálculo. Entonces, hay una diferencia. Obviamente, si esto lo contrapongo contra el salario de región frontera, ¿cuánto es? 176.72. ¿Quién me ayuda? 172.72 menos 84.49. ¿Cuánto me da? ¿Cuál es la diferencia entre el salario mínimo de la zona general? Es de 18 pesos y de la zona fronteriza o de la región norte, ¿cuál es la diferencia? O 92.23. Entonces, fíjense cómo sí es más importe. Entonces, hay que tener cuidado precisamente en esto y subestimamos este cambio, porque a lo mejor dijimos, bueno, no sé si me afecta o no. Y hasta aquí este punto, lo que quiero llegar y lo voy a segmentar como en momentos de nuestra charla, tiene que ver ahorita primero con cambios que se gestaron desde el año pasado, que entraron en vigor el 1 de enero y que tiene que ver con que nuevas claves agrupadoras, tienen que ver con separación del régimen 13, tiene que ver con un detalle en el subsidio y tienen que ver con un incremento en salarios mínimos y en UMA. Entonces, ahí al final tenemos 4 cambios que de alguna manera me impactaron. Hay uno que no expliqué en gran detalle, pero es el CUR para empleados son extranjeros. Lo que me dice es, ahora ya hay un CURP genérico para los empleados en extranjeros y un cambio bastante sencillo que también de alguna manera me afecta la nómina. Pero en particular, para mí estos 4 cambios son los que debimos de haber atendido en este inicio de año. Si de alguna manera, repito, no los atendiste, pues tienes una oportunidad, llama a tu distribuidor, dile, oye, estuve en la plática de Arturo Mestas, me habló del cambio de la guía de llenado, separación del régimen 13, el subsidio causado que no lo estoy poniendo, la diferencia entre UMA y salario mínimo, donde me afecta, eso lo vamos a ver más a detalle, pero que lo tengas ya en tu libreta ya apuntado de pendientes y pues con una prioridad bastante interesante. ¿Por qué digo una prioridad importante? Porque el SAT precisamente está haciendo estas revisiones electrónicas. O sea, al final la mayor cantidad de CFDIs, eso se los decía al principio de la charla, que se emiten en México son de la nómina. Es la nómina la que conozco a quién paga, quién recibe, cuándo, por qué, y conozco el impuesto. Al final se genera tanta información que el SAT empieza a trabajar con ello y empieza a hacer esto que llamamos revisiones electrónicas. Y empezamos a trabajar precisamente con esto, facultado del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, fracción 9, donde dice, la autoridad puede revisar la información que tiene en su poder sin necesidad de avisarle a nadie. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, SAT, me voy a poner ahorita la gorra de SAT, por favor, no me apedreen, pero voy a poner la gorra de SAT. Es más, les pido, ¿cuál es el objetivo del SAT?
recaudar impuestos, punto. Cumplir con la recaudación fiscal. Lo que busca el SAT es asegurar que esto funcione bien. Si tiene un esquema de timbrado, de CFDI de pago de nómina tan importante y tan interesante y tan congruente, pues obviamente va a vigilar que esta retención se haga correctamente. Y se apoya precisamente del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para decir, yo puedo revisar todo lo que tenga en mi poder. ¿Qué tiene en el poder el SAT? El CFDI de pago de nómina. Pudiera llegar a tener, porque lo tiene a lo mejor en los estados de cuenta, los que están timbrados, pudiera llegar a tener pues, los ingresos de las empresas, porque al final de cuentas también lo puede empezar a controlar. Puede tener la facturación, puede tener toda la información que se genera o las declaraciones, pues, las tiene en su poder. Empieza a hacer cruces de información para obtener los datos, para saber qué está pasando, cuál es la realidad que está allá afuera reflejada con respecto a la recaudación fiscal. Entonces, no este es un tema en el cual digo, los quiero asustar, tampoco quiero decir que está bien, está mal, lo que quiero decir, así son las cosas. Y si la información está ahí, pues la debe de aprovechar, debe de trabajar para explotar correctamente esos datos. Mal haría no hacerlo. Por eso entonces el SAT está haciendo estas revisiones. En algún momento lo que decíamos es que el SAT identifica o te ve de una manera. A partir de estas revisiones que el SAT periódicamente está haciendo, porque también me dice, no necesito avisarte. O sea, no necesito decirte, la empresa fulanita de tal está sujeta a una revisión. Yo hago mis cruces y en el momento que encuentre una inconsistencia, te haré una invitación a regularizar. Algunos han recibido un correo como este. El SAT solicita verificar tu información. Durante precisamente estas invitaciones, el SAT está diciendo, he encontrado inconsistencias, he encontrado cálculos, situaciones que no me hacen sentido. Por favor, revísalas. Alguien me decía, ¿hay una implicación si no estoy calculando con el subsidio? Yo diría, ahorita no. Pero si el SAT ya se dio cuenta que estás reteniendo impuesto y no le estás diciendo el subsidio causado, va a decir, ojo, mejor de una vez vete arreglando, ve corrigiendo lo que debimos de haber corregido, porque entonces podemos llegar a tener un problema. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento de la declaración. ¿Cuándo? Cuando te empieza a revisar con mayor detalle la información. Entonces el SAT ahorita está haciendo cartas de invitación. Vuelvo de alguna manera a hacer otra pequeña encuesta, a la mano, quienes han recibido precisamente un correo de este tipo, un correo invitación del SAT de regularizar o revisar su información. Han sido ya varios los que me han levantado la mano y me han dicho, oye, yo lo he recibido. Habría que identificar cuál es la causa por la cual recibiste esta información, porque el SAT de alguna manera pues te dice, esta es mi inconsistencia, que pudo haber sido, por ejemplo, en este caso, estoy teniendo una imagen que en la cual de nómina no es de acuerdo con la fecha de pago de tus periodos. Fíjate que lo que estoy identificando es que tu ISR es diferente a tus periodos. Habla de una mala configuración de periodos. Por eso les decía, digo, no quedó en esta sesión grabada, porque era una parte de preámbulo que hablaba a las personas que se habían conectado antes, que ya no basta con timbrar un recibo de nómina, con timbrar una factura. Antes decíamos, con eso ya estamos del otro lado. Si fue timbrada es válida y es correcta. Sí, pero la información no está revisada en ese momento. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora el SAT es decir, espérame, ya la timbraste. Error o no, pero ya pasó. O sea, lo que puedo decir es, a lo mejor ya pasó en el esquema de timbrado, pero la información no es correcta. Fíjate cómo aquí está detectando que tienes una inconsistencia en tus periodos, que a lo mejor tus periodos no están bien clasificados, fecha de inicio y fin de mes, que están a lo mejor tomando días de otro periodo, que estás clasificando mal. Y esa es la invitación que empieza el SAT a decirte, revisa por favor. En otro sentido, pudiera llegar a tener consideraciones, por ejemplo, aquí, bueno, que te pide que revises ahí tu R12 y R13. En otros temas te dice, oye, estoy detectando CFDIs duplicados. Fíjate que estoy identificando que a este trabajador tiene dos recibos de nómina con diferentes OIDs.
Oye, pero ¿por qué me dices que son duplicados si tienen diferentes UIDs? Fíjate que yo identifiqué que es el mismo trabajador, mismo periodo, mismas fechas de pago, mismos importes. Son diferentes UIDs, pero están duplicados. Imagínate un trabajador que gana 5,000 pesos quincenales. Pues al final de cuentas al mes tiene 10,000 pesos. ¿Puede corresponderle subsidio? No lo sé, habría que hacer el cálculo. Pero imagínate que de repente, en lugar de tener una base grabada de 15,000, tiene una base grabada de 10,000, tiene una base grabada de 15,000. ¿Por qué? Porque hay un recibo duplicado. Para el SAT, ¿cuál es la base gravable? 15,000. A lo mejor el trabajador no se enteró de que tenía dos recibos de nómina. Y el trabajador lo que dice, pues espérame, a mí me pagaste 5,000 y 5,000 cada quincena. Y por los 5,000 muy probablemente me correspondía subsidio. Pero al final de cuentas, entonces, el SAT tiene una base mayor. ¿Por qué? Pudo haber sido producto de que alguien canceló en el sistema, pero no en el SAT. Puede ser que mandaron timbrar 2 veces. Puede ser que recuperaron un respaldo. Pueden ser situaciones completamente ajenas a un error, lo voy a poner así, que en la misma operación se puede llegar a dar, pero que me provocan una inconsistencia. A este trabajador, en este caso, lo que estás haciendo es inflando o incrementando su base gravable. Por lo tanto, si tú haces tu cálculo anual, el sistema va a decir, su base gravable es de 5,000 mensual, 5,000 quincenales, voy a pensar son 10,000, lo voy a redondear a que fueran 10,000 anuales, digo, valga la redundancia, solo estar diciendo, pues esa es la que yo conozco, hago mi cálculo con base a los 10,000, pero estás va a decir, no, este contribuyente tiene ingresos de 15,000 pesos. Su base grabada es de 15,000. A mí me debes el impuesto de 15,000, punto. Por eso te invito a que revises precisamente estas inconsistencias, que de alguna manera lo que tienes que hacer o lo que tendrías que identificar en este punto es cancelar recibos de nómina, identificar qué trabajadores tienes, cuáles son las inconsistencias para empezar a trabajar y solucionarlas. Al final, entonces, lo que dice el SAT es, estas inconsistencias se pudieron haber generado o mostrado por una serie de situaciones que de alguna u otra manera, pues empiezan a generar ya no un conflicto en el timbrado, porque yo como trabajador digo, pues a mí me pagaron mi nómina, o sea, yo lo que hago es ir al cajero, ver que me depositaron mis 5,000 pesos quincenales y yo pues lo echo a la bolsa y trabajo. Yo confío en que el cálculo del impuesto esté correcto. Es más, muchas veces ni lo conozco yo como trabajador, o sea, yo me acostumbré a que me pagan 4,795 pesos, no sé por qué, pero yo me quedo con eso, es lo que me pagan quincenalmente, con eso empiezo a trabajar, con eso o empiezo a gastar, mejor dicho, o invertir en lo que yo quiera como contribuyente. Confío en que el cálculo es correcto, pero al final hay una inconsistencia. Y como lo decía al principio, declarar es obligatorio. ¿Quién declara? Pues sí, sabemos que la declaración la puede presentar la empresa o en algunos casos lo presenta el contribuyente o el asalariado, ¿sí? Pero eso ya depende de algunos otros factores. Pero al final, si hay una inconsistencia, lo voy a ver yo como contribuyente, yo como trabajador. Entonces, le estaríamos trasladando una situación o un problema a nuestros trabajadores. A lo mejor lo voy a poner, y este es un tema que yo, por ejemplo, lo decía así. O sea, si yo sigo trabajando en la empresa, pues tengo la certeza de que mi empresa me va a ayudar a responder a esta situación. Pero si imagínate que yo ya no estoy en la empresa, o sea, tus trabajadores que ya no están dentro de tu empresa, ya los finiquitaste, ya se fueron, les estás dejando un problema. Que al rato van a venir y van a decir, oye, pues es la culpa de la empresa y vamos a empezar un lío. Por eso debemos de revisar esta información. Y estas inconsistencias detectadas por la autoridad la dividimos en estas invitaciones que hace el SAT. ¿Sí? Estas invitaciones en las cuales te dice, estimado contribuyente, tengo el placer y gusto de invitarte a que revises tus cálculos de nómina. Puedes encontrar, tener inconsistencias. En algunos casos soy muy puntual y te digo dónde, en algunos casos no lo soy, en otras, pues a lo mejor te mando el correo para que revises, a lo mejor encuentras algo que yo no he encontrado, pero ya empiezas a revisar esta información. Por eso es donde vemos lo más importante de decir, hay que checar que la información sea correcta. No basta con timbrar un recibo de nómina, debemos de identificar. Yo lo pondría en este caso, para las personas que me dijeron, oye, no, yo no conocía que tenía que separar el régimen 13 o el finiquito, yo no conocía que tenía que poner el subsidio, ahí ya es un tema en el cual hay un incumplimiento.
ahí ya hay una inconsistencia. Ahí ya puedes llegar a tener un correo de invitación que el SAT dice, ojo, hay inconsistencias en tu nómina. Estás reteniendo impuesto y no me estás diciendo el subsidio. Hay recibos duplicados, hay ciertas situaciones. Entonces el SAT precisamente identifica o verifica estas inconsistencias. ¿Cuáles son la mayor cantidad de inconsistencias que hemos encontrado? Es empleados que no se les realizó el cálculo anual. Oye, estoy identificando que a este trabajador por alguna razón no se le hizo cálculo anual. O se le hizo y no le correspondía o cualquier situación con tema de cálculo anual. Sí, tiene que ver en el momento. Estamos en el primer trimestre del año, estamos precisamente en temas de declaraciones y el SAT pues es lo que está revisando y está cuidando. Oye, a este trabajador debió de haber estado en este segmento, de los que sí o de los que no, y no estás cumpliendo cabalmente con esa información. Se le otorgó subsidio al empleo a trabajadores que no les correspondía. Esta parte es bien, bien interesante. Lo que está diciendo el SAT, oye, espérame, aquí estoy detectando que le estás entregando subsidio cuando no le correspondía. Oye, pero mi cálculo es correcto. Ahorita vamos a analizar un poco más a detalle este tema, pero el SAT está ya revisando cálculos de subsidio. ¿Puede ser originado por el tema del subsidio causado? Pudiera llegar a ser, no necesariamente, pero hay otras situaciones en las cuales pudiera empezar a trabajar y hay que tener un cuidado muy, muy importante con estos cálculos. Se le aplicó exenciones superiores a las permitidas de la ley de ISR. O sea, lo que está diciendo es, oye, le exentaste de más al trabajador cuando no debías. A lo que voy es que está haciendo esas revisiones. No se realizó el cálculo anual. O sea, lo que está diciendo aquí, perdón, me adelanté diapositiva, dice, se identifica precisamente qué empleados son los que les corresponde o amerita el cálculo anual. Por ejemplo, los empleados que no hayan trabajado todo el año, o sea, en el periodo de entre 1 de enero y 1 de diciembre, todos los trabajadores que estuvieron vigentes en ese periodo les corresponde el cálculo anual. Claro que han tenido ingresos menores a 400,000 pesos. Si tienen ingresos mayores a 400,000, recordemos que ellos no le cálculo anual, tienen que presentar su declaración. O que comunicaron por escrito a su empleador o a su patrón, yo voy a presentar mi declaración. ¿Por qué? Por la estrategia fiscal que quiera cada uno de ellos, porque a lo mejor ellos querían meter deducciones, lo que sea. Pero al final, ellos decidieron presentar su declaración. En este tema, el SAT está diciendo, oye, pues puede haber inconsistencias. Oye, pero mi trabajador sí estuvo conmigo, no estuvo conmigo, no lo sé. O sea, ¿cuál es la inconsistencia? El SAT empieza a revisar tanto detalle que puede decir, oye, fíjate que sí, quizá para ti estuvo todo el año, pero sus fechas de periodo no me corresponden. A lo mejor en los periodos semanales, oye, es que agarraste fechas del año pasado en tu catálogo de periodos, entonces en realidad el trabajador sí estuvo contigo en diciembre, el 3, a lo mejor lo finiquitaste, perdón, el 3 de diciembre, pero ¿qué crees? Que ese periodo todavía estaba considerado como periodo 11 de tu nómina. Y entonces me estabas diciendo que esos ingresos son de noviembre todavía y que se pagaron el 30 de noviembre, aunque le calculaste días de diciembre. Para mí ya trabajó todo el año. Y a lo mejor ese empleado tú decías, no, lo finiquité en diciembre, no le cargo cálculo anual. O estamos generando mala inconsistencia de los periodos. A lo mejor con los periodos quincenales también pudo haber una situación. Es decir, lo que digo en este punto es hacer una revisión minuciosa ya ahora del contenido de la información. Hablando de los días pagados, pueden ser más de 30, 365 más menos 30. ¿Qué significa esto? Imagínate que entonces, a ver, dice, espérame, tú dices que lo contrataste el 3 de enero, pero fíjate que le estás pagando en un periodo con más de 365 días. Y entonces yo detecto que trabajó más de un año contigo. O sea, es imposible que me digas que no trabajó si los días de pago son más de 365 o son muy cercanos a por el ese más menos 30, considerando el tema de que se pudo haber, te dice que el 1 de diciembre. Vuelvo a lo mismo. Aquí llega el punto ya de la congruencia de información, que no basta solo con timbrar. Una gran recomendación, y vuelvo a lo mismo, o sea, me gustaría que aquí, después de esta charla, llámale a tu distribuidor. Oye, ¿cómo reviso que mi catálogo de periodos esté correcto? Yo te ayudo y ahorita te digo dónde, pero al final necesitas hacerlo. O sea, mi gran preocupación en este momento es que estos cambios los conozcas, que sepas cuáles son las implicaciones y que sepas dónde está la situación. Por ejemplo, aquí le decíamos, oye, a lo mejor el SAT antes no se enteraba
que este trabajador tenía dos patrones. Pues sí, yo le pagaba, el otro también le pagaba, pero al final pues no lo declarábamos. Yo le decía, no, no presentas mi declaración y ahí quedaba. Ahora el recibo está timbrado, sabe que tiene dos patrones. Si tú no sabías y le hiciste cálculo anual, tienes ya ahí una inconsistencia. O sea, porque la información está hoy centralizada. Recordemos, artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la información la puede revisar el SAT, todo lo que tiene en su poder. Tengo a lo mejor ya mis dos trabajadores. Voy en mi caso, imagínate como yo, que al final tenía un recibos de nómina de una empresa, te platicaba al principio que en 2010, en la declaración del 2017 para presentar la 2018, me aparecieron recibos de nómina de otra empresa. Para el SAT yo tenía dos patrones, pero yo solo trabajo para computación en acción. Entonces, en mi caso, no debía de haber hecho una declaración la empresa por mí. Yo tenía que haberme declarado. Por fortuna me revisé, identifiqué mis XML y me di cuenta. Pero imagínate cuántos problemas se pueden empezar a generar por esta descontrol que podemos generar o que se tiene en las empresas. Pero el SAT lo empieza a controlar. Por eso hoy creo que donde más está poniendo atención el SAT es en el recibo de nómina, porque el esquema de comprobación lo tiene tan cuadrado, lo tiene tan amarrado que se da cuenta de las inconsistencias. A lo mejor una factura es que fue timbrada con diferente UID, pues no me doy cuenta que está duplicada. O sea, yo no sé si en ese momento compraste 3 escritorios y después, ay, ¿sabes qué? Quiero otros 3 y los vuelves a querer otros 3. Pues ella dice, pues yo creo que son dos movimientos diferentes y que compraste en realidad 6 escritorios, aunque te los facturaron en 3 y 3. O que tú así lo decidiste, oye, yo quiero 2 facturas, una de 3 escritorios y la segunda de 3 escritorios. ¿Por qué? Comercialmente lo que me quieras decir. Y ahí el SAT puede decir, pues no puedo presumir que están duplicadas. Pero en el recibo de nómina, como yo sé la fecha de pago, el periodo, los importes y demás, puedo presumir que está duplicado, porque el trabajador no tiene por qué recibir dos pagos de un mismo periodo, está duplicado, encuentro inconsistencias. Y ahí es donde precisamente esta revisión empieza a cobrar sentido. Otro cambio, les decía yo, para el tema del cálculo anual, lo que dice el SAT, y en la primera inconsistencia decía problemas con el cálculo anual, recordar que hay diferentes claves agrupadoras. Diferentes claves agrupadoras de acuerdo al momento en el que se hace el cálculo anual. Y este es un cambio importante. El año pasado, 2018, para presentar 2017, nos agarró con los dedos en la puerta. O sea, el SAT acababa de cambiar el esquema, no tenía claridad de muchas cosas y muchas las permitió. Tuvo precisamente todo un año para trabajar con estas claves agrupadoras. Y lo que dices, a ver, espérame, vamos a organizar esta fiesta. Yo sé que se tiene que hacer cálculo anual. Con respecto a las posturas de cálculo anual, y eso inclusive nos involucra a nosotros hemos dicho que el cálculo anual lo hagas en la primera quincena de diciembre. ¿Por qué? Porque así ya nomás vas a estimar los últimos días y que al final de cuentas pues es muy cercana a la percepción, lo grabado y pues no pasa nada y que lo puedes hacer en diciembre. Le dijimos, no, espérame, hazlo mejor en el aguinaldo. ¿Por qué? Porque vas a tener una base mayor. Si le tienes que retener a tu trabajador en cálculo anual, pues se va a ajustar, no lo va a notar, pues va a ser un poco más suave. Luego dijimos, no, no, espérate, mejorarlo en el último periodo, porque ya vas a tener conocimiento de toda tu base grabada, ya no tienes que calcular nada, ya lo conoces, y entonces, pues, tu cálculo de cálculo anual va a salir más certero. Ah, ok. Luego también dijimos, no, 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 espérame, mejorarlo en ya una vez el ejercicio cerrado. Y después ahí en el punto ya lo dijimos, pues hazlo como quieras, donde quieras, total, el sistema te permite hacerlo en diciembre, te permite hacerlo al final, te permite hacerlo en el periodo cerrado, haz tu cálculo anual. La ley te dice que necesitas hacer un cálculo anual, hazlo, punto, se acabó. Lo que el SAT acaba de ordenar es clasifícame bien el momento en el cual haces cálculo anual. Y dime que estás reintegrando impuesto o estás reteniendo impuesto, ¿de qué es? Entonces parte ahora el sistema de dos fechas bien, digo, perdón, no el sistema, el SAT de dos fechas muy importantes. ¿Cuándo haces tu cálculo anual? Si es en diciembre o es enero de enero a noviembre, es decir, en el ejercicio ya cerrado. Voy a pensarlo, voy a ponerle fechas. Tengo que hacer mi cálculo en el 2018. Yo lo pude haber hecho en diciembre de 2018, parto en la segunda, los colores azul
no sé, chedrón, no sé qué color sea, tinto, vino, de la gráfica que están viendo en pantalla. Cierro el 2018 físicamente o en el cronológico día calendario ya es 2019, entonces caigo en los colores verde y naranja, porque el cálculo anual lo hice en el ejercicio cerrado. Hasta ahí, lo que dice el sistema es, bueno, entiendo que esas son las posibilidades o las combinaciones que puede hacer, que lo hagas en el ejercicio vigente o que lo hagas en el ejercicio ya posterior para que ya tengas el ejercicio cerrado. El cambio que el SAT está proponiendo aquí es, identifícame bien las claves que vas a utilizar de acuerdo a lo que resulte el cálculo anual. Si tienes un ISR a favor, voy a leerlo bien. Si el cálculo anual 2018 lo realizaste en diciembre y tienes ISR a favor o le vas a regresar o el trabajador tiene ISR a favor, utiliza la clave o el agrupador de 55. ISR a compensar, que es perdón, la deducción 55, esa es de nosotros, el agrupador es OP 004. Es decir, ahí es donde le estás diciendo al trabajador en diciembre, te hice cálculo anual de este ejercicio y me doy cuenta que te debo de compensar. Lo que puedes hacer es utilizar el concepto de nóminas 55 o 50. Disculpen, o 50 con la clave agrupadora OP01 o la OP04. Fíjense bien, le estoy diciendo aquí en mi recibo de nómina, imagínate el último recibo de nómina de diciembre del ejercicio, donde yo identifique que le voy a regresar o tiene ISR a favor, se lo compenso, lo puedo hacer con la clave 55, el OP04 o el 01, que es ISR a compensar o reintegro del ISR retenido en exceso. O sea, le estoy diciendo, ahí te va del ejercicio que estoy calculando. Si tiene, si tiene en contra o a cargo, utilizas la deducción 102, creo que está mal ahí el 5, discúlpenme, es un error de la presentación, y es al final es el tema de la clave o agrupador deducción 02 y ese era retenido del ejercicio vigente. Ahí es donde te hago precisamente esa retención en esa deducción con la clave agrupadora de 02. Preguntas, ¿hasta ahí vamos bien? Esto es cuando estás haciendo la retención o le estás entregando al trabajador el cálculo anual 2018 y lo hiciste en el 2018. Es decir, estas son las claves agrupadoras que debiste de haber utilizado. Así se debió de haber compensado. Ahora bien, si el cálculo anual lo hiciste después de haber cerrado el ejercicio fiscal, es decir, el 2019, y tienes saldo a favor, lo que tienes que hacer ahora es utilizar el D55 a compensar OP04 o el D103 reintegro de ISR en exceso, pero con el agrupador 005. Fíjense aquí cómo aquí hay un cambio bien interesante y es minucioso. Lo que te está diciendo aquí claramente es clasifícame bien tu impuesto. Porque yo puedo tener un ISR a favor, pero lo que dice, espérame, si le estás diciendo que el ISR a favor, ahora me tienes que decir de qué año le estás compensando. Si es el D55 con la clave OP04, lo que dice es que lo estás en el ejercicio. Como también el reintegro de ISR tenido en ejercicio que es la OP01. Pero si le estás diciendo que lo que le estás compensando es del año pasado, es con OP 05. Puede darse el caso, por eso pusimos de enero a noviembre, que tú le estés compensando en todo el año, todo el año, todo el año. Si en diciembre vas a hacer el cálculo anual, ya es 2019. Ahora utilizas OP 04 y le dices, este es el del ejercicio vigente, OP 04, este es el del ejercicio anterior, OP 05. ¿Sí queda claro? ¿Sí entendemos cuál es la diferencia entre utilizar OP 04 y OP 05?
decirle el impuesto que te estoy dando a favor, trabajador, de qué año es, del vigente o del anterior, porque sabemos que tenemos todo el ejercicio para hacer esta compensación. Entonces, hay que cuidar perfectamente este sentido y este tema. Entonces, por favor, ¿es la clasificación o es lo interesante? ISR a cargo. Aquí en ese sentido lo que dice es, puedes utilizar el agrupador D101, que es precisamente lo que le vas a retener durante el ejercicio. Sabemos que si se pasa el ejercicio ya no puedes retener más. Aquí al final de cuentas tendría todo 2019 para retener, para retener todo lo que no retuve en el 2019. Perdón, 2018. Corrijo. Tengo todo el 2019 para retener todo lo que no retuve en el 2018. ¿Con quién? Con el agrupador de 101. Entonces, un gran cambio que tiene ahora el tema de cálculo anual y cómo le retenemos o le compensamos al trabajador lo que fue producto del cálculo anual, le tienes que especificar correctamente de qué momento es. Si le pones que es OP04, estás diciendo del ejercicio. Si le pones OP05, del ejercicio pasado. Y entonces aquí pudiéramos llegar a tener una inconsistencia. ¿Por qué? Porque el SAT va a decir, espérame, yo veo que le estás reteniendo al trabajador, pero le estás reteniendo ¿de qué ejercicio? Cuando llegue el momento de hacer cálculo anual 2019, va a decir, este ISR que retuviste es del ejercicio anterior, juega diferente, este es de este ejercicio, a ver, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué le estuviste reteniendo durante 12 meses un ISR o dando a favor, mejor dicho, un ISR del 2019 cuando todavía no sabías cómo iba a quedar? Entonces, clasifica correctamente. Pregunta, ¿sí queda claro el momento de utilizar cada una de estas agrupadores? Ok, me empiezan a decir que sí algunos, sí. Si no lo estás haciendo así, tu empresa en este momento está haciendo compensación, está haciendo retenciones, lo que sea, todavía estás con el tema de cálculo anual, como me quieras decir, pues aquí tienes una gran oportunidad precisamente de hacer una revisión. Te repito, me gustaría aquí que terminando casi esta llamada, contactaras a tu distribuidor, oye, estuve en esta charla, a lo mejor ven y volvemos a platicar con mayor detalle, ellos te pueden incrementar o ampliar un poquito ese tema, a lo mejor solucionar más dudas, no lo sé, o sea, lo importante de esto es que hagas o que tengamos precisamente esos puntos de revisión. Cuando hablábamos de error al entregar el subsidio, pues aquí tiene que ver un tema bien importante. ¿Recuerdan las diferencias de 13 pesos y 92 pesos entre salario mínimo y el UMA? Pues, ¿qué pasaría si por alguna razón pues no lo calculé, no lo autoricé, no le dije cuál era mi UMA nuevo, se me olvidó, y entonces empecé a trabajar con unos valores diferentes? ¿Mi cálculo fue correcto? Sí, con la información que tenía en tablas. Y entonces puede darse el caso que a lo mejor la parte que se exentó de algunos conceptos, pues lo haces con salario mínimo y no con el UMA, como debería de ser. Por ejemplo, estamos a un mes de hacer pagos de aguinaldo, de PTU, perdón. ¿Con qué lo vas a grabar lo exento? ¿Con el UMA o con el salario mínimo? Actualiza tus tablas. Ahí es donde el trabajador, el SAT, en sus revisiones está identificando que le estás dando subsidio de más. Temas bien interesantes, por ejemplo, lo que me dice es que no sé, a lo mejor para el tema de aguinaldo, lo voy a poner así de claro, PTU, que es el siguiente proceso anual que vamos a calcular. Lo que me dice es, tienes ciertos días para hacer los días que se pueden exentar del cálculo del impuesto. Ok, imagínate entonces que a lo mejor tú el aguinaldo, pero en el PTU, se lo vas a dar en 2 exhibiciones. Y a lo mejor la primera parte se le hace en mayo, la segunda parte se le hace en junio. O se la empezaste a adelantar como quieras, o es lo mismo con el aguinaldo, con la prima vacacional, como sea. Solo quiero plantearte escenarios en los cuales le estás pagando
al trabajador una gratificación anual en 2 meses diferentes. Cuando hacemos el cálculo de subsidio, le dice, ¿cuál es lo que te di de exento? Imagínate que en algún lado no lleves el control de cuánto fue lo exento y le exentes los 2 veces los mismos días. El sistema, el SAT va a decir, digo, vas a dejar timbrar, va a pasar, sí. Cuando llegue el tema de la revisión, oye, espérame, ¿por qué se le dio exento al trabajador estas cantidades en el primer periodo y en el segundo periodo de pago? Significa que se le dio subsidio de más. A lo que voy es que aquí hay que cuidar muy bien las partes exentas, tanto de los días, los periodos y lo que anualmente tiene un trabajador. Lo que te dice la ley te dice, tienes de 15 días de exentos de aguinaldo, 30 días de PTU, la cantidad que sea. ¿Qué pasaría si el trabajador tiene dos patrones? ¿Cuántos días exentos tiene que ser cada uno? ¿Son por empresa? ¿No son empresa? Si lo hago mensual, piensa en todas las combinaciones que se pueden llegar a dar, que el SAT puede identificar, a ver, si este trabajador con dos patrones le están dando la misma exención de días, pues a lo mejor hay un tema ahí complicado, a lo mejor ahí tengo un problema. ¿Qué pasa si lo calculé con el salario mínimo? Entonces, ya de entrada pudieron haber sido 13 pesos de diferencia, multiplícalos por los días de salario que son exentos en lugar de Luma, y entonces ahí es donde empezamos esas inconsistencias. Por eso quisiera que quedara bien claro que aquí la revisión o el tema de entregar el subsidio correcto es que podamos identificar precisamente el eh, con qué valor se exentó, si con el valor de Luma o con el valor del salario mínimo. ¿Sí queda claro? O sea, sí hasta aquí ha quedado claro ese tema, que al final es revisión de cálculos, revisión de la información. ¿Ok? Otra de las situaciones que pudieran haber sido el tema del subsidio que está mal entregado es a lo mejor no cancelaste el recibo. ¿Qué pasaría si le pagas PTU? El periodo le das completamente su PTU en mayo, como nos dice la ley, 60 días después de haber terminado la declaración. Total, le pago el PTU. ¡Ay, hay un error! ¡Cancélalo! Lo cancelas en el sistema, pero nunca lo cancelaste en el SAT. Vuelves a generar el pago de PTU, vuelve a ser la misma exento del pago del PTU, lo timbras, perfecto, el cálculo estuvo correcto. ¿Qué crees? El SAT tiene dos recibos. De entrada te va a decir duplicados, pero también te puede decir subsidio que está aplicado mal. Estás exentando demasiado subsidio al trabajador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, entonces habría que hacer ese tema. Alguien me pregunta, revisando mis nóminas, le regresé ISR a los trabajadores con OPE 04 en lugar del OPE 05. Habría que ver que en qué año le estás regresando. Lo que vimos, y me voy a regresar solo para contestar la pregunta en este tema, si lo hiciste del 2019, debió de haber sido OPE 05. Si fue con el 2018, pudo haber sido con el OPE 04, que es lo que vimos aquí. ¿Sale? Entonces, pero si fue en el 2019 y le estás regresando con OPE 04, están mal, porque deberían ser OPE 05. Si fue 2018 y le estás compensando en el 2018, es OPE 04. ¿Vale? Bueno, para tener ese cuidado. Entonces, donde la segunda parte que hemos platicado de esta charla tiene que ver ahora con las inconsistencias que el SAT empieza a encontrar. Y como estas puede haber más, o sea, al final de cuentas, puede no ser necesariamente todas. Puede haber algunas inconsistencias mucho más grandes, mucho más finas, con consideraciones más particulares de las empresas, y hay que tener ese cuidado. Lo que quisiera decir es, tomé 3 casos, 3 escenarios, donde, espérame, yo creo que lo estaba haciendo bien, pero el tema fue que no estaba pagando o no se estaba cancelando correctamente. El tema es que no había configurado bien mis periodos. El tema es que no había puesto bien mis tablas de salario mínimo y UMA. Es decir, ahí es donde se empiezan a complicar todos esos escenarios. Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo le ayudamos a nuestra comunidad de usuarios? O sea, ¿cómo le ayudamos a nuestros usuarios de Compact y Nóminas a que afronten, no necesariamente, me voy a ir un paso atrás, hagas esa previsión
de esas inconsistencias tú. Lo puse con la palabra afrontar por si llega la invitación, pero que también sea un hábito revisar la consistencia de mi información. Que yo sepa que lo que estoy calculando, que estoy enterando al SAT es correcto. Y ahí es donde nosotros hacemos esto que llamamos el nuevo tablero fiscal. Esta característica, lo que decíamos es, te pone en la misma perspectiva del SAT. Recuerda cuando te dije, ponte la gorra del SAT, ahora te diría, ponte los lentes del SAT. Analiza tu información con la óptica, con los ojos del SAT. Lo dijimos durante mucho tiempo. ¿Cómo ve el SAT a tu empresa? ¿Te gustaría también tú tener esa posibilidad de revisar esa información, de tener y encontrar esas partes complicadas que empieza a tener? Es ahí donde te ayuda el tablero fiscal. Lo dividimos en tres partes: obtener los CFDIs de pago de nóminas, ejecutar el tablero y hacer un análisis de información. ¿Esto cómo lo hace? Pues es de una manera muy sencilla, utilizando dos herramientas. La primera herramienta se llama XML en línea. XML en línea te ayuda a descargar del SAT todos tus comprobantes. Ojo, descargar del SAT. ¿Por qué quieres pueden decir, espérame, para hacer una conciliación, pues basta con la información que yo genero? Sí, me queda claro. Pensemos un ratito como el contador que quiere comprobar gastos. Si al final de cuentas el contador que quiere cerrar el periodo contable o que quiere contabilizar todos sus movimientos, pues tiene dos opciones: esperarse a que le lleguen los XMLs de, voy a poner las personas que viajan, es decir, de aquí que el viaticador le mande sus recibos de nómina, pues puede ser muy tarde para el tema del periodo en el cual él quiere presentar su contabilidad. ¿Qué es lo que hace? Pues mejor descarga los XMLs directamente del SAT. Con eso dice, bueno, independientemente si el trabajador, digo, o el verificador o el de ventas, como le quieran llamar, me comprueba gastos, eso ya hace un proceso administrativo en el cual yo después le voy a cobrar, después me voy a ajustar con él, lo que sea. Pero yo necesito contabilizar mi información. Yo lo que hago mejor es descargo mis comprobantes del SAT. Con eso tengo el 100% de las operaciones que se realizaron en la empresa. O sea, de ahí no hay de otra. Esto es lo que se facturó, esto es lo que se vendió, lo que se cobró, lo que sea. Trabajo con la información. Con respecto a nóminas, es una situación similar. A ver, déjame ver lo que el SAT tiene de mí para hacer revisiones. Si solo revisas lo que tienes tú en tu sistema de nóminas, te puede pasar lo del aguinaldo, lo del PTU, que creíste que lo habías cancelado, pero quedó vivo en el SAT. El CFDI estaba vivo en el SAT, por lo tanto están duplicados. Por eso lo importante es que los descargues del SAT, los tengas en tu máquina y digas, este es el mundo que ve el SAT y este es mi mundo en Compact y Nóminas. ¿Cómo lo cuadro para saber que está bien o hago esa conciliación con el tablero fiscal para hacer ese análisis de información? Me voy a saltar rápido estas diapositivas prácticamente para llegar a lo que pudiéramos empezar a hacer. Para eso, tengo aquí ya mi sistema de nóminas. Si me pueden confirmar en el chat que ya vean mi sistema de nóminas. ¿Me ayudan, por favor, a confirmar que ya están viendo mi sistema de nóminas? Ya me dicen algunos que sí. Perfecto. En el tema de nóminas, les decía yo estoy trabajando con una versión número 11. Yo tengo la versión de nóminas, la 1120. Les voy a pedir por favor que se actualicen a esa versión. Es la versión, la última, con la que podemos empezar a trabajar con cambios específicamente del SAT. Les decía yo, aquí hay una opción en el catálogo de empresas, perdón, ahora tiene el menú. En el catálogo de empresas, aquí tenemos toda la información precisamente de mi empresa. Yo estoy trabajando en una empresa que se llama Evento Administración Digital. Ahí tengo diferentes campos que me van a ayudar a hacer una clasificación o captura de información de mi empresa. Sin embargo, perdón, ya tiene una versión más nueva. Sí, no me he actualizado, discúlpame, sí, por la versión de nóminas, perdón. Después me fijé que yo tengo una versión anterior. Pero bueno, es lo mismo. En este punto lo que les quiero mostrar, lo que tengo interesante aquí es precisamente estas dos casillas. Fíjate cómo aquí dice dividir timbrado del finiquito y agregar subsidio causado. O sea, lo que me dice es, si marcas la casilla, dice, al activar esta casilla, los CFDIs que tengan subsidio causado se les agregará dicho importe, aunque no exista subsidio entregado al trabajador. Opción 2018, guía de llenado de la nómina. Por lo anterior, deberás de cancelar y retimbrar los del ejercicio fiscal 2018. Esto recordemos que pudieras haber hecho en el 2018, ¿sí? Siempre que los hayas metido con esta opción.
Los CFDIs de pago del 1 de enero de 2019 posterior deberán obligatoriamente tener este nuevo criterio. Es decir, con este cambio, así de sencillo, cumples con el tema de subsidio causado. O sea, es todo lo que tenías que haber hecho. Si no lo hiciste, marca la casilla, pero tendrías que cancelar recibos de nómina y volver a hacer los cálculos correspondientes. ¿Por qué cálculo? Porque al final de cuentas, cuando tú le estás diciendo que quieres que genere el subsidio causado, se tenía que generar el subsidio al empleo con el valor 32, con un centavo. Si no lo calculaste en ese momento, tienes que volver a calcular la nómina para que se agregue el centavo y al timbrar se le ponga el subsidio causado. Entonces es un trabajo importante, es un trabajo que nos puede generar ciertas consideraciones y hay que trabajarlas. Yo digo, les explico, esta empresa tiene fechas del 2018, precisamente porque quería que vieran el mensaje correcto para que de alguna manera entendiéramos eso. Ese es el único cambio de por qué voy a traer información 2018. Sin embargo, todo lo que voy a explicar les puede funcionar 2018, 2019 sin mayor complicación. Me preguntan, en ese caso, ¿modificarían los totales? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Porque recuerda que el sistema maneja un apartado que se llama ajuste al neto. Ya ahí pudo haber ajustado ese centavo. Entonces, no necesariamente te puede afectar. ¿Sale? Habría que revisar. Digo, la afectación es un centavo, porque recuerda que el subsidio causado no se impacta en el total de pago, solo en el XML. Al final, tú ya le pagaste a tu trabajador. ¿Sale? Hay que tener en consideración eso. Sí, sí hay que tener en consideración. Por eso te digo, creo que aquí lo mejor es que te contactes a tu distribuidor, platiques de este caso, hagan las pruebas, verifiquen y determinen cuál va a ser el mejor camino a trabajar con esto. ¿Vale? Entonces, con esto les digo, con esto cumples dividir el timbrado del finiquito y agregar subsidio causado. Dos cambios que entraron en vigor el 1 de enero del 2019. Voy a decirle, ¿quieres guardar cambios o no? En mi caso le voy a decir no, no lo quiero guardar, digo, normalmente este ejemplo lo hago comúnmente y entonces por eso no lo quiero guardar. Pero en ese momento, si yo le digo guardar, todo quedaría bien. El siguiente tema tiene que ver con las tablas de la empresa. Aquí en las tablas de la empresa, lo que tenemos es el valor de Luma y específicamente tenemos los valores. Si no hiciste la actualización de Luma, lo que tendrías que haber hecho es, pues, actualizar el sistema que ya tiene el cambio de Luma o me regreso. Lo que debí de haber hecho yo en ese momento fue haberle puesto 1 de febrero, que entraba en vigor, y el valor de Luma que se genera. ¿Sí? Recordemos cuál es nuestro valor. Aquí en este caso hay una situación, si me regreso a la presentación, específicamente al valor de la UMA, ¿sí? Y no más. Si yo no tengo un valor más alto, el valor de Luma que se iba a generar era de 80-60, cuando ahora ya tengo otro valor. ¿Cuál es el valor? Lo que vimos hace un momento, 84.49. Le he puesto aquí 84.49. Con este valor ya queda registrado el nuevo UMA. ¿Qué pasó si no lo hice? Las nóminas que fueran calculadas en 2019 a partir del 1 de febrero no estaban considerando estos 4 pesos de UMA, lo estaban considerando con el valor anterior. Para cálculos en los cuales sí se impacta el valor UMA, pues hay una inconsistencia. Ahí ya pudimos haber tenido problemas. ¿Afecta totales? Sí, porque pudo haber sido que la parte grabada era mucho menor, o mucho mayor, porque hay una cantidad menor de extensión. Entonces, hay que tener cuidado. Vuelvo a lo mismo, estos cambios, y los separo en el sistema, tenían que ver específicamente con cambios que entraron en vigor entre enero y el 1 de febrero, que si hoy, 24 de abril, no los has realizado, pues sí tenemos una inconsistencia. ¿Sale? En el mismo caso, no voy a guardar el cambio, voy a borrar el renglón para que si esta charla la vuelvo a dar, pues poder ejemplificar esto que acabo de
hacer con ustedes. De todas maneras, no guardo cambios y así me quedo. Esto sería cambios que se debieron de haber hecho para la guía de llenado. ¿Sale? Ya después de esto, pues el cálculo ya es normal, el cálculo ya lo pudimos haber hecho, ya no habría ninguna otra inconsistencia en tomar en cuenta con respecto a estos temas, ¿vale? Entonces, me dice, no tengo activado agregar subsidio causado. Esto lo recordamos, es en la pestaña del valor de las empresas en recibo electrónico. Antonio, márcalo por favor. A partir de este momento vas a agregar el subsidio causado en tus recibos de nómina, pero hacia atrás no lo tienes. ¿En dónde hay un incumplimiento? En los trabajadores que les calculó impuesto. Ahí no está el nodo de subsidio causado, debe de ir en XML. ¿Qué tienes que hacer? Cancelarlo, abrir el sobrerecibo del trabajador, que se calcule el subsidio al empleo con 0,01 centavo y entonces sí, timbrarlo con el nodo correspondiente. Pero antes de todo esto, hay que decir pues que contactes a tu distribuidor. Me dice Silvia, habían comentado que para el 2019 no era seleccionar la casilla, que automáticamente lo hacía. Ojo, las empresas que se crean para el 2019. Recuerda que al final el sistema no va y checa la fecha de la máquina. Lo que va y dice son para las empresas de reciente creación y empresas que están trabajando. O sea, al final sí hay que marcarlo porque es en ese momento en el cual tú le estás diciendo. Voy a pensar un caso. Imagínate, por alguna razón, mi periodo semanal. Yo ya estaba pagando a lo mejor los dos, el primero semanal lo hice, no sé, del 27 de diciembre al 3 de enero del 2019. Si en el catálogo de periodos estaba marcado con fecha 2018, ahí era correcto que no se agregara el subsidio, aunque ya estabas en el 2019. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener esta información. Perdón, ¿me confirman si me escuchan? Alguien que me confirme que me escuche, porque me acaban de poner un chat que no me escuchan. Sí se escucha, gracias Silvia. Ok, lo que decía entonces, gracias, es, por ejemplo, ahí, ya estoy en el día calendario 2019, pero estaba pagando percepciones del 2018. Si yo hubiera marcado automáticamente la casilla sin un consentimiento del usuario, lo que yo pudiera haber provocado precisamente era, lo hubiera generado precisamente con la información del subsidio, error. Para las nóminas que ya están calculándose de periodo de pago 2019, ahí habíamos que trabajarlo. Silvia, te pido que contactes a tu distribuidor. Al final de cuentas, aquí es un tema, se debió de haber marcado. Digo, el caso está aquí tal cual, que hay que marcarlo generando esta información. ¿Ok? Bien. Con esto cumplíamos con el cálculo, digo, la guía de llenado. Con esto teníamos los valores correctos, digamos, para hacer precisamente el cálculo correcto y cumplir con la guía de llenado. Voy a dejar de lado ese tema, ese es el cumplimiento, y otro tema tiene que ver ahora con las invitaciones que el sistema hace, digo, el SAT precisamente hace para hacer la revisión de información. En mi caso, yo aquí lo que hago es entrar a esta opción que se llama tablero fiscal. El tablero fiscal lo que hace es ponerte en esa perspectiva igual a la del SAT. Te pone en la vista como si fuera el SAT. Aquí esto que está tardando es porque está separando toda la información de nóminas y la está trabajando y de una manera independiente para hacer una revisión. Por eso este proceso se percibe lento, porque ya separó la información de nóminas. Ahora yo lo que tengo que hacer es decirle, a ver, imagínate que ya apartó todos los recibos de nóminas, los sacó del archivero y los puso sobre la mesa. A ver, estos son mis recibos de nómina. ¿Con qué periodos quiero trabajar? Yo le voy a poner de enero a diciembre del 2018. Ya expliqué por qué tengo fechas del 2018. Digo, esa parte no hay problema. Sin embargo, aquí lo que tengo es precisamente, me dice, mira Arturo, de la información de nóminas que tú tienes, es que hay 63 recibos timbrados y 21 no timbrados. Voy a abrir un Excel solo para ejemplificar esta operación, porque es parte de un análisis que ya podemos empezar a hacer. ¿Ok? Abro mi Excel, o puede haber sido mi calculadora, pero bueno.
Los contadores les encanta el contador usar Excel y lo vamos a trabajar en Excel. Timbrados, 63. No timbrados, 21. Lo que quiere decir el sistema que acaba de identificar, que acaba de identificar aquí con respecto al sistema es que 63 están ok, timbrados, y esto tenemos una situación que no está bien. Ahí hay un tema, no están timbrados. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo aquí? Pues obviamente timbrarlos. Si yo los timbro, en realidad lo que tendría sería la suma de estos como timbrados. Tendría 84 recibos de nóminas timbrados. ¿Sí, sí queda claro aquí? Aquí sí vamos bien. O sea, yo lo que tendría es 84 recibos de nóminas timbrados. ¿Vale? Porque 63 no están timbrados y 21 los tendría que timbrar para que mi información sea correcta. Ay, ¿sabes qué? Se me olvidó timbrar la nómina. Me voy a regresar para quedar un poquito más claro. Mi periodo de nómina tiene 7 trabajadores. O sea, lo que yo puedo intuir es que 3 periodos no los timbré. ¿Por qué razón? La que me quieran decir. O sea, yo no timbré 3 recibos, 3 periodos. ¿Sale? La segunda es obtener información de los XML de nóminas. Lo mejor escenario es que utilices XML en línea. XML en línea te va a ayudar a descargar los XMLs del SAT. Si este servicio se va a conectar al SAT y te va a decir, recupérame todos los recibos de nómina. Los va a guardar y los puedes examinar. En mi caso, para hacer esto un poco más rápido, voy a decirle de dónde quiero que los lea. Ventajosamente, quiero cargar, fíjate cómo el sistema está revisando casi 700 recibos de nómina. De esos recibos de nómina me dijo, ¿qué crees, Arturo? Encontré 61. 61 recibos de los, mejor dicho, de los 699 CFDIs que hay, 61 son de nóminas y le pertenecen a estos criterios de los trabajadores que acabas de seleccionar de enero a diciembre de 2018. Entonces, si yo lo que veo aquí es que el SAT tiene 61 recibos timbrados. Si yo comparo, imagínense que esto todavía no los timbro, si yo comparo los 63 timbrados contra los que descargué del SAT, ya aquí tengo un primer problema. El problema es, hay 2 recibos menos en el SAT. ¿Sí? Hay 2 recibos menos en el SAT. O sea, el sistema dice que tiene 63, el SAT dice 61. ¿Qué ocurre con estos? Pudieron haber sido cancelados. Pudieron haber sido cancelados en el SAT, pero no en el sistema. Ahí ya tienes inconsistencia de 2 recibos. Ya hay un problema con 2 trabajadores. Imagínate que aquí entonces digo, segundo paso, los timbro. Ya tienes 84 recibos. ¿El SAT cuántos recibos tendrá? ¿Quién me ayuda a decirme cuántos tendrá en ese momento? En el momento 2, le voy a poner aquí, entre paréntesis, es momento 2, ¿sí? En el momento 2, ¿cuántos recibos tendrá el SAT? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos recibos tendrá? 82. ¿Por qué razón? Porque lo que hace es sumar 21 timbrados más 61. Tendría, esto es timbrados, pero en el momento 2. De todas maneras, el SAT dice, yo tengo 84, tú tienes, nóminas dice tengo 84, nóminas dice tengo 82. Están 2 inconsistentes. O sea, al final lo que buscamos precisamente es hacer esas revisiones. De manera rápida, aquí yo acabo de identificar que hay trabajadores que no han sido timbrados. Y esa es una primera ayuda que me hace el sistema. ¿Cuánto tiempo les costaría a ustedes encontrar estas situaciones? Ya estamos hablando de tiempos. Acabo de revisar 63, acabo de descargar de 700 XMLs, acabo de identificar cuáles son de esta empresa.
y los acabo de trabajar. Y ya me está dando ese panorama. Lo hice en cuestión de minutos. Si yo me voy al tema de conciliación de ISR, lo que hace el sistema dice aquí, a ver, en enero, la suma de tu ISR, de tus XML es de 3,567. La diferencia, digo, aquí no tengo el ISR pagado provisional, le voy a decir que fueron los 3,567 pesos. Por lo tanto, me dice, mira, no hay diferencia entre tu ISR pagado provisional y lo que tiene tu sistema. Por lo tanto, aquí te quitas de un problema. Pero, mira, en nóminas tienes 12,000 pesos de ISR timbrado. Traes una diferencia de 9,000 pesos. O sea, al final de cuentas, ya traes una diferencia de cálculo de impuesto y de el pago provisional versus nóminas de 9,000. Pues sí, obviamente es producto de esa diferencia. En el segundo periodo no traes diferencia, bueno, traes una diferencia de 136 pesos, en el segundo 00, en el mayo ya traes una diferencia de 1,600. O sea, de una manera rápida acabas de identificar que traes inconsistencias en enero y en mayo. Todavía no timbramos los 21. Imagínate si hubieras timbrado los 21, pues obviamente se suma este ISR, se suma este ISR, pensando que fueran de ese periodo, digo, obviamente, porque pudieron haber sido de otros, pero entonces, vaya, es la parte que tenemos que identificar. ¿Qué está pasando? Para eso nos vamos al segundo nivel, por concepto de ISR. Aquí por concepto de ISR te dice, mira, este es el ISR del complemento 1.2 que está en tus XML. Este es en tu concepto 49 de ISR, esto es lo que retuviste. Este es tu total de ISR, esta es tu diferencia. ¿Te fijas? Te está diciendo aquí, el problema es con el concepto 49 de ISR. Pudiste haber tenido más conceptos de impuesto. Está el mensual, el SP, bueno, el mensualizado, pero aquí lo que hace el sistema ya te empieza a clasificar en dónde está la diferencia. Si lo quieres ver por recibo, aquí ya te empieza a dibujar del lado de nóminas, esto es lo que se le pagó al trabajador. Estos son 15 de enero, perdón, del 1 de enero al 15 de enero, que se le pagó el 15, del periodo 1 a tal trabajador, con el RFC se le retuvo ISR de 280 pesos. Aquí te empieza a explicar la información. Sin embargo, lo que hace ahora el sistema, perdón, moví una ventana que no era, el sistema es, este es el mundo de nóminas. Y te digo también cuál es el UID, que en este punto, cuáles son los que no están timbrados. Así de manera rápida, acabas de identificar precisamente todo lo que no has timbrado. Que no sé si ese es el producto de los 9,000 pesos, ¿sí? Ese no lo sé si por ahí va, pero al final de cuentas, ahora lo compara contra lo que descargaste en, si no está timbrado, pues no tienes información, pero aquí empiezas a identificar diferencias. Aquí empiezas a checar todos esos datos, a lo mejor de los trabajadores que no se les timbró o que que están cancelados y que están en el SAT. Esto lo puedes exportar a Excel y puedes empezar a trabajar con ello. O sea, al final de generarte una sábana muy grande con la información, aquí está, que acabas de hacer. Empiezas a revisar, empiezas a checar, entonces para todas las celdas, para que tú puedas empezar a checar, a ver, no me hace sentido, si qué pasa si le resto contra esto, a ver dónde están las diferencias, es decir, empiezas a analizar toda tu información. A ver, me están indicando que hay problemas con el audio, si me pueden confirmar si ya se recuperó el audio, me lo confirman dos personas. Se corta un poco. Ok, se está escuchando. Bueno, vamos a tratar de identificar este tema. Ahorita checamos si hay alguna intermitencia en algún punto. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que este tablero te ayuda precisamente a hacer esa revisión.
se empieza a checar precisamente esos cambios. Esto es con respecto a una conciliación de ISR. Si la invitación del SAT es, oye, hay inconsistencias en ISR, es esta la revisión que tienes que hacer. Créanme, les ayuda demasiado en tiempo. O sea, hemos tenido ya casos en los cuales hay empresas que se acercan a nosotros y nos dicen, tengo un problema, ¿cómo lo reviso? Y esto les resuelve la vida. Hay otro tema que es el anual de sueldos y salarios. En el anual de sueldos y salarios, este me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por qué razón? Porque lo que dice aquí en este sentido es, no estoy haciendo una simulación de tu cálculo anual. Y eso es muy, muy importante. Lo que te está diciendo es, en este momento, con lo que llevas en este momento, voy a asumir que este es tu año. ¿Sí? Hago un cálculo anual en este momento. Me dice, Arturo, si hiciera un cálculo anual en este momento, traes una diferencia de 11,000 pesos en tu cálculo anual en enero. Traes una diferencia en febrero de 17,000 pesos, en marzo de 19,000, en mayo de 19,000 y en junio de 38,000. ¿Por qué? Porque traes problemas con tus cálculos de impuesto, partes grabadas, exentas, cosas que, bueno, empezamos a sembrar errores, digo, por eso es que esta nómina está así, porque le sembré demasiados errores para que me viera esta información. ¿Por qué? Porque me está diciendo, por ejemplo, aquí, fíjate, como mi base grabada en recibos es de 23,000 pesos, 28,000. Mi base grabada en recibos que no he timbrado es de 19,000. Traigo una base grabada de 38,000. Cuando en el sistema le dije, digo, en el SAT trae 30,000 pesos. O sea, a lo mejor pudo haber sido que alguien se metió y le manipuló los impuestos, le manipuló lo retenido. No lo sé. Lo que me está diciendo es, el SAT tiene unos valores, tú tienes otros. Esto te va a generar un problema en el cálculo anual. Entonces, segundo nivel, cálculo anual. Ahora lo que me dice es por rubros, que me dice, a ver, por el total de ingresos, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tiene en el XML? ¿Cuánto tiene nóminas? ¿Cuál es tu diferencia? Por lo grabado, por lo exento, tu impuesto marginal, subsidio causado, ojo, los que no calcularon aquí con subsidio causado, por el ISR calculado, total, saldo a favor y demás. Entonces, te empieza a hacer un análisis. Ojo, el análisis lo estoy haciendo en este periodo, en este proceso. Si me regreso aquí, el resumen, hasta el mes de junio. Mi empresa tiene solo de enero a junio, pero ya me está dando esta visión de cómo voy. ¿Para qué? Para que arregles los problemas. En este momento ya te puedes ir dando cuenta dónde hay un error, porque darte cuenta al final puede ser muy tarde. Imagínate que te das cuenta en enero, pues ya no puedes, bueno, sí puedes, pero ¿cuánto te costaría recuperar o rehacer las nóminas del ejercicio anterior? Si te das cuenta en junio, hoy estamos en abril. Si ejecutas el cálculo anual para 2019, puedes construir y reparar el error de aquí a fin de año, pero sobre todo evitar que se siga dando. Que entonces puedes revisarlo por cada una de las claves, a ver dónde está la diferencia. Yo puedo ver específicamente que todo mi problema se llama sueldos, salarios, rayas y jornales. Ahí es donde está mi problema con lo grabado y lo exento. Entonces ya focalizo mi punto de vista a decir, el problema es en ese tipo de agrupación y evitar precisamente un tema. ¿Lo quieres ver por empleado? Pues lo puedes revisar por cada uno de mis empleados. O sea, quiero ver, aquí estoy viendo al empleado número 1, puedo a lo mejor decir al empleado 4 y empiezo a identificar cada uno de los valores para saber en dónde está mi problema. O sea, así de fácil, acabo de revisar que el empleado 4 tiene 25,000 pesos grabados en XML, de enero a diciembre tiene 54,000 pesos, por lo tanto traigo una diferencia de 28,000 pesos. Entonces tú puedes empezar a clasificar esta información. Digo, a lo mejor me interesa solo enero, y ya, mira, en enero ahí están 10,000 pesos, a lo mejor en febrero no hay tanta diferencia, no lo sé, tú empiezas a hacer esa clasificación. Lo que queremos decirte son herramientas que te ayudan a detectar errores, específicamente en el anual de sueldos y salarios. No es una simulación, no estás haciendo cálculo anual, te permite identificar cómo vas, te permite identificar qué está pasando. Puede ser por empleado, por concepto o inclusive por recibo. Expórtalo a Excel, revisas, filtras. El problema es estos empleados de este periodo y aquí es donde tenemos el error. Y ya sabes qué hacer. No te esperes
a que al final de cuentas el SAT te hable de una inconsistencia. Arregla tus errores. Con herramientas como lo tenemos hoy con Compact y Nóminas, te ayuda precisamente a tener esa claridad en la información. El tablero fiscal se incluye en la versión 11 del sistema y lo puedes encontrar en el menú Archivo Tablero Fiscal. Si se fijaron, yo tengo una versión que ya no está actualizada en mi sistema. O sea, al final yo tengo una versión que se está quedando atrás. Si tú tienes un licenciamiento anual, tienes derecho a tener siempre la última versión del sistema. Bastaría con que ingresaras a la página de Contaquí, ¿sí? En mi caso, Contaquí, a lo mejor ahí está el problema del audio, que era yo, quizá. Esperamos a que se cargue la página de Contaquí y lo que esperaría que tienes una opción en la parte superior para firmarte como usuario. Yo lo que te confirmar, por favor, si me están escuchando. Ok, parece que ya me escuchan. Ok, creo que tuve un problema aquí con mi internet. Digo, la prueba está en que por eso no me pude conectar a la página. Ya parece que ya recuperamos la sesión. Ya me empiezan a escuchar. Voy a esperar a que se arregle el tema del internet. No sé qué está pasando, si es un problema de nosotros, es un problema de mi conexión, qué sé yo. Pero bueno, lo que quería comentarles específicamente es que tienes opciones por la cual puedes descargar precisamente la última versión. Les hablaba yo y alguien me identificó y no tiene la última versión. Por ser yo un licenciamiento anual, yo tengo derecho a tener siempre la última versión. Entonces, ejerzan ese derecho. Registra la página de Compaquí. Ahí les van a llegar notificaciones, información relevante del uso del sistema. Hay una aplicación que se llama 900i. Es una comunidad que yo como usuario me registro. Cada que se libera una versión, ahí me van a mandar una notificación, ahí me dicen, me mandan contenidos. Ahí me pude haber enterado de este cambio del régimen 13, del cambio del subsidio causado y de alguna manera empezar a estar siempre actualizado. Entonces, yo les recomiendo que descarguen la aplicación, sean periódicamente, hablen a su distribuidor, oye, ¿qué versión vamos? Actualízamela. Es uno de los grandes beneficios por tener un sistema de licenciamiento anual, que tienes derecho siempre a tener la última versión y no te pase como a mí, que yo estoy desactualizado. Entonces, pues de alguna manera empecemos siempre a actualizar con esto. Ya para cerrar la sesión, pues bueno, si no eres usuario de nuestro sistema, o sea, si esta charla ingresaste o fuiste invitado por algunos de nuestros distribuidores para conocer un poco más de los productos, pues si no tienes eres nueva empresa o nunca has tenido un sistema de nosotros, por obtener un licenciamiento anual o adquirirnos un sistema, te regalamos 2 meses adicionales. Es decir, en tu licenciamiento anual tendrás 14 meses en lugar de 12. Si tienes un sistema de la competencia, te podemos dar hasta un 50% de descuento. Es un descuento que te podemos o que puedes obtener precisamente por cambiarte de otra marca y venirte con nosotros, que estas funcionalidades que acabamos de ver
se hayan sido de tu agrado. Prácticamente con eso lo que necesitamos es asegurar la integridad de la información. Víctor, si estás en la charla o Robert, si me ayudas a poner la liga de App Store o de Google Play para descargar la app 900, sí, me ayudarán mucho. Bien, les decía que podemos de alguna manera asegurar esta integridad de información. Con esto quisiera yo decirles que tenemos herramientas para hacer revisiones de la información, tenemos de alguna manera todas las elementos